¿Por qué el cambio climático nos obliga a tener una mirada apocalíptica sobre el Uruguay ambiental? ¿Qué va a suceder con los recursos renovables? ¿Qué pasa con la energía? ¿Cómo reaccionar ante las sequías extremas o ante las inundaciones? Posamos nuestra mirada en el Uruguay ambiental que se viene con una especialista en sustentabilidad, Mariana Robano. Mariana, cuando uno escucha hablar de medio ambiente hoy, da la sensación que las miradas son apocalípticas. Lo que tenemos que empezar quizás a hacer es decir, bueno, imaginemos nuevos futuros donde esto puede ser de otra manera. El cambio climático ya está pasando, Claro. No es cosa que va a pasar en el futuro. En el futuro va a ser peor si hoy no actuamos. Creo que sabemos que nuestras pequeñas acciones individuales ayudan. Dándonos duchas cortas, haciendo un consumo responsable. No, hay autos que deben ser lavados, pero hay otros que capaz la frecuencia puede ser más esporádica. Entonces, prácticas de cuando hay escasez, las tenemos que decir, bueno, esto es para, en tiempos normales también tenemos que cuidar. El Estado, las autoridades en general, no hablo ni de un gobierno particular, ni nada, sino el Estado en general, que es quien debe fijar las reglas, controlar, actuar y dar el ejemplo. ¿Lo hace? Mira, yo diría que sí. Uruguay tiene una historia de compromisos ambientales, internacionales, globales, muy fuerte. Lo que necesitamos es andar un poquito más rápido, porque si no, no llegamos a parar esa visualización del escenario catastrófico. Jamón ahumado Picorel. Irresistiblemente ahumado. Mariana, cuando uno escucha hablar de medio ambiente hoy, o de ambiente solo, como decía el doctor Rodolfo Talliche, porque el ambiente no lo partimos del medio, da la sensación que las miradas son apocalípticas. Tenemos que tener hoy una mirada tan cuidadosa, tan apocalíptica, tan sugerente para decir, cuidado que lo que viene es muy grave. Sí, lo que sucede es que en esa mirada apocalíptica nos paraliza, porque ya no puedo con esto. Entonces, si bien la crisis climática ya llegó y está manifestada, seguir mirando el futuro con esa proyección catastrófica es bastante paralizante. Entonces, lo que tenemos que empezar quizás a hacer es decir, bueno, imaginemos nuevos futuros donde esto puede ser de otra manera. Entonces, capaz que a la hora de concientizar no es lo más conveniente lo apocalíptico, pero sí tomar conciencia. ¿Y nuestros padres y nuestros abuelos no tenían una mirada sobre el futuro como la tenemos nosotros? ¿O no pensaban en estas cosas? No, yo creo que quizás no. ¿Por qué? Porque la crisis climática es consecuencia de hace relativamente pocos años, Pocos años en 50 años. Bien. Entonces, ¿por qué? Porque la economía mundial basada en petróleo, ¿no? Y basada en emisiones a la atmósfera, es muy reciente ese incremento tan sustancial. Entonces, yo creo que sí, que las personas antes miraban el futuro, pero yo me acuerdo de mi padre, que tendría 70 años, cuando yo era niña decía que Uruguay nunca iba a tener problemas de agua, porque éramos un país con mucha riqueza hídrica. Y entonces hace muy poco que eso ya no es así, que pasamos por... Y en las escuelas casi que nos decían que teníamos el petróleo del futuro, lo teníamos en Uruguay, así que a dormir tranquilos. Claro, lo que ha cambiado
quizás es no tanto la cantidad de agua que en algunos lugares escasea, sino la calidad del recurso. Y entonces la disponibilidad ya para abastecer recursos básicos como son nuestras casas, las industrias, ya requiere de otras tecnologías para llevarlas a la calidad de que la precisamos. Entonces, la gestión del recurso hídrico tiene que cambiar y tiene que ayornarse a las variables que hoy están climáticamente han cambiado. Entonces, sí, creo que tenemos que tomar conciencia de que es un recurso finito y escaso en cantidad, entonces hay que manejarlo adecuadamente. Y eso de manejarlo adecuadamente me da la sensación que, a diferencia de otros ámbitos de la vida cotidiana, se da una suerte de dualidad. Es decir, a veces sentimos que es un problema que tienen que resolver el Estado, es de otros, no me pertenece, pero sin embargo hay un punto en el que en el fondo creo que sabemos que nuestras pequeñas acciones individuales ayudan. ¿Es así? Sí, yo creo que ahí está la clave del cambio, es entender eso, que dejemos de comportarnos como indiferentes a los problemas, esto lo tiene que solucionar otro tomador de decisión, sino que las personas somos parte de ese cambio, entonces involucrarnos, tener una ciudadanía activa y ocupada y preocupada por los temas y cuidando los recursos, lo que precisa. Entonces, precisamos de todos, de tomadores de decisión, sí, claro, de planificadores para nuevas infraestructuras, pero de ciudadanía diciendo, quiero esto y cuido esto que tenemos. Entonces, sí, claramente, y yo creo que ahí está la clave, el que todos entendamos que nos tenemos que involucrar. Bien. Además, por si hubiera hecho falta, en los últimos tiempos, la propia naturaleza al Uruguay le ha dado muestras de lo difícil que puede llegar a ser las cosas. Con sequía y con inundaciones prácticamente con 3 meses de diferencia. Sequías como pocas veces hubo e inmediatamente lluvias tan intensas que no dejó capacidad casi de recuperación. Sí, y eso cada vez va a ser más frecuente. Entonces, en Uruguay el tema de la crisis climática es muy evidente y ya lo vivimos en estas experiencias que planteás. Entonces, tenemos que entender que el desafío es cómo nos adaptamos, cómo somos más resilientes a esto que ya llegó, porque eso es clave, entender que el cambio climático ya está pasando, claro, no es cosa que va a pasar en el futuro. En el futuro va a ser peor si hoy no actuamos. Entonces, y ahí como ciudadanía de Uruguay nos debemos eso de entender a qué nos tenemos que adaptar. ¿A qué? ¿Por qué tenemos que ser más resilientes? Entonces vos hablabas de que, bueno, los eventos extremos de lluvia o sequía cada vez van a ser más frecuentes, las olas de calor también cada vez van a ser más frecuentes y eso afecta a la salud. Las personas mayores se mueren más a partir de las horas de calor. Las olas de calor demandan mucho más refrigeración y entonces tenemos que acondicionar nuestras casas para no pasarla mal, nuestras casas, la industria y demás. Entonces, hay cambios en la biodiversidad, aparecen nuevas plagas y entonces afectan los cultivos y también la sequía y la lluvia extrema afecta el cultivo de alimentos y entonces también la producción agrícola se tiene que adaptar en, bueno, cómo planificar la gestión del agua para los cultivos, prepararme ante una eventual sequía entonces. Y el agua que sale de la canilla para tomar, ya sabemos lo que pasa. Claro. Cuando no tenemos de dónde sacarla. Sí, exacto. Entonces, yo creo que más evidencias es como taparse los ojos, ¿no? Porque venimos de no poder tomar agua, no tener agua en condiciones de consumo. Y entonces, y ahí aprendimos como prácticas de la escasez. Sí. Pero nos olvidamos rápidamente. Rapidísimo. Hoy parece que no hubiera existido. Claro, estábamos juntando el agua de la ducha para regar. ¿Por qué lo abandonamos? Estábamos cuidando, ¿no? Dándonos duchas cortas, haciendo un consumo responsable. No, hay autos que deben ser lavados, pero hay otros que capaz podemos
la frecuencia puede ser más esporádica. Entonces, prácticas de cuando hay escasez, las tenemos que decir, bueno, esto es para, en tiempos normales también tenemos que cuidar. Y además, a mí me gusta tratar de atar los temas para entenderlos mejor, ¿no? Porque, por ejemplo, una crisis hídrica, la sequía, nos afecta a la generación de energía hidráulica, que es una energía renovable. Entonces, y tenemos que empezar... De la cual Uruguay ha hecho gala. Claro, y la tradicional energía renovable en Uruguay es la hidráulica, ¿no? Que se ve afectada ante la falta de agua. Y entonces, cuando hay una ola de calor, hay más demanda energética, y hay una crisis hídrica, tenemos que empezar a encender centrales térmicas. Y entonces es un círculo vicioso. Claro que la afectación no es local, sino global de los gases de efecto invernadero, pero entonces, ¿cómo entonces uno se pone nervioso ante todas esas cosas y... Por eso es que yo empecé con lo de la mirada apocalíptica, pero también si esas conductas individuales de cada uno de nosotros van cambiando, bueno, puede existir la posibilidad, sí, no digo de revertir, porque también aquí los cambios muchas veces son irreversibles, pero de mejorar la situación. Pero esos cambios también pueden ser en general lentos, ¿no? Sí, lo que es importante para mí es cambiar la tendencia. Bien. Hoy estamos en una tendencia de un futuro apocalíptico. Bien. Cambiémosla, tomemos medidas para que vaya en otro sentido. Y nos corresponde a cada uno de nosotros, a los que nos está mirando, tomar esas medidas. Claro. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Como ciudadanía, tener un consumo más responsable de todo, de los alimentos que consumimos, mirar cuáles son de estación, cuáles son vienen localmente, entender que si un alimento viene del hemisferio norte, tiene un transporte asociado, tiene una huella de carbono, que es como medimos estos gases que afectan en la atmósfera. Entonces, tener un consumo, empezar a mirar esas cosas, empezar a mirar que consumir lo necesario y no eso de porque sí, que los recursos son muchos escasos, entender que las cosas, consumirlas o comprar las cosas que duran, o sea, abandonar la descartabilidad. Entonces, primero, consumir lo que preciso, después consumir bien. ¿Qué quiere decir? Consumir de calidad, cosas que se puedan reparar, duraderas. Hoy estamos en una lógica de descartar no todo, la ropa, no solo los envases, sino la ropa, los electrónicos, ni que hablar. Entonces, ¿cómo empezamos a decir, che, pará, esto lo preciso, qué service tiene, es eficiente energéticamente? Entonces, todas esas preguntas. Y hay otra cosa que no es menor, que como personas podemos hacer, es el cuidado, cuando hablamos del cuidado del entorno, el cuidado de la biodiversidad, eso también nos precisa. Entonces, empezar a regenerar ecosistemas. Los ecosistemas costeros también se ven afectados por esta crisis climática, ¿no? Que cada vez hay más tormentas. Entonces, preservar las dunas. Entonces, ¿qué requiere de mí? Y bueno, cuando haya una acción para ir a restaurar dunas, me sumo. Sí. Que cuando voy a la playa respeto, si el sendero dice esto... No jugar el picadito ahí arriba porque no hay nadie. Exacto, ni voy pisando toda la vegetación que hace que la arena quede ahí, ¿no? Entonces, nos necesita también educados, sensibilizados en estos temas, porque preciso saber dónde mirar los pronósticos, dónde en áreas que hay población, en área inundable. Entonces, ¿cómo me entero que quizás viene una inundación y no pierdo todos mis bienes? Entonces tomo acciones para... Entonces nos necesita informados también. Cuando además también estos fenómenos están siendo cada vez menos predecibles. Es decir, una tormenta se arma en media hora y los servicios meteorológicos son incapaces de anticiparlo, ¿no? Muchos fenómenos, no digo todos, pero... Está muy bien, todo esto hasta lo que hablamos ahora está muy bien y creo que podemos llegar a convencernos de que cada uno de nosotros puede hacer su aporte para que esto cambie. Pues bien, pero también el Estado, las autoridades en general,
no hablo ni de un gobierno particular, ni nada, sino el Estado en general, que es quien debe fijar las reglas, controlar, actuar y dar el ejemplo. ¿Lo hace? Mira, yo diría que sí. Uruguay tiene una historia de compromisos ambientales, internacionales, globales, muy fuerte. Pero sin ir, eso es histórico, sin ir muy lejos, Uruguay en el Acuerdo de París, en el 2015, firma ese acuerdo, lo cual lo lleva a que planifique su hoja de ruta hacia el 2030, 2050, cuáles son sus compromisos en materia climática. Y en eso ha venido trabajando desde ese entonces y, por ejemplo, ahora a fin de año se hace pública la tercera NDC que se llama, que son los compromisos climáticos, que dice, bueno, en el sector energía, ¿a qué se compromete el sector para actuar en función de este tema? Y entonces se compromete a emitir menos, descarbonizar, tener una matriz eléctrica altamente renovable en Uruguay. Nos falta el transporte, porque entender que la crisis climática se deriva, ¿no?, de este consumo de petróleo, de cómo nos movemos todos, se mueven las cargas las personas. Entonces Uruguay requiere que su emisión respecto al transporte baje. Para eso requiere que planifique cómo las personas se mueven más activamente, caminan, andan en bicicleta, usan el transporte público, entonces tiene que desarrollar infraestructura que acompañe eso, y ahí están los planes de acción. Requiere que el agro y la ganadería también bajen sus emisiones, ¿no? Porque también Uruguay cuestionado por las emisiones de metano, que es otro gas de efecto invernadero. Entonces, ¿cómo se actúa para que esa producción sea más sostenible? Hay un plan de acción que dice, bueno, la explotación de los suelos, con cultivos rotativos, con un manejo sostenible, entonces está actuando en esos compromisos. Como los compromisos de adaptar sus infraestructuras. Estas lluvias que hablábamos más extremas requieren de otras capacidades de evacuación, ¿no? Antes se diseñaban las lluvias las infraestructuras con una intensidad de lluvia, con tal periodo, con tal frecuencia, y eso cambió. Entonces hay que adaptar las nuevas infraestructuras. Entonces, alinear todas esas acciones en un sentido, Uruguay está trabajando en eso. Lo que necesitamos es andar un poquito más rápido, porque si no, no llegamos a parar esa visualización del escenario catastrófico. Y tener un nuevo escenario, un nuevo futuro, requiere que esas acciones, anden, la planificación está, vayamos un poquito más rápido. ¿Eso es el Estado, es la sociedad civil? ¿Quiénes son? Yo creo que requiere de todos, necesariamente un Estado planificador, pero una ciudadanía activa diciendo, me importan estos temas, quiero que trabajes involucrándome en lo local, las soluciones locales y las soluciones globales. Entonces, yo creo que cada uno en su rol, pero en entender de que todos caminemos en ese rumbo más sostenible, ¿no? Yo sé que la ley de Murphy indica que la cola de la fila del banco va más rápida a la otra, el jardín del vecino es el que tiene las primeras flores y no el mío, aunque estemos en condiciones iguales. Digamos, siempre que nos comparamos estamos peor nosotros, pero en estos temas también a uno le da la sensación que quienes los rodean o cuando uno viaja y ve, hay mucho más conciencia ambiental en las poblaciones en materia de reciclaje, de todos estos elementos que tú estás manejando de conducta a Uruguay, que con Uruguay. En Uruguay da la sensación que es un tema que no ha enganchado. A ver, yo creo que sí, hay como varios ángulos de eso que decís. Por ejemplo, en la Unión Europea se está trabajando ya con normativa hablando de los textiles. Que todas las prendas que se fabriquen, ninguna puede ir a disposición final como pasa hoy en día, que se descartan para el año 2026. Eso es muy fuerte. Eso es pasado mañana. Exactamente. Entonces, lo que para mí es importante, que el reciclaje nos ayuda a visualizar, cuál es reciclo, no reciclo, pero eso es como un paliativo. Tenemos que ir mucho más antes a decir el consumo. Tener prácticas de otro consumo. Entonces, yo creo que hay corrientes en otros lugares del mundo que pueden estar haciendo un consumo más responsable, pero por otro lado, Uruguay se destaca a nivel mundial de su energía renovable. Es verdad. Y ahí hicimos todos los deberes bien, hicimos una planificación de una matriz energética. Eso nos diferencia, estamos después de Dinamarca en el segundo lugar.
salvando el espacio de tiempo de la sequía que nos llevó a tener otras fuentes. Entonces, yo creo que la tenemos que creer, que en Uruguay tenemos una base y Uruguay productivo exportador tiene una base de energías renovables que nos posiciona distinto en esas cadenas de valor que exigen en otros lugares del mundo. Bueno, ¿vos de dónde venís? ¿Cómo cultivás? ¿Cómo producís? ¿Qué energía usás? Y entonces eso nos abre puertas. Entonces, creo que en algunos temas podemos estar más atrasados, en otros no tanto. El tema de los modelos de consumo, Uruguay, estamos hablando hace rato de economía circular, que es un poco como el cambio de paradigma, la transición de explotar recursos, usar y tirar. Hay otra alternativa que es explotar menos, explotar mejor, usar mucho mejor y más tiempo, y en vez de tirar, volverlo a incorporar a los procesos productivos. Muy sintéticamente, de eso trata la economía circular. Uruguay ya tiene una hoja de ruta hacia la economía circular. Entonces, este tema vamos a la par a nivel mundial. Cuando se empieza a hablar en Europa, en Uruguay también se está planificando y hay varios sectores que ya están transitando hacia eso. Entonces yo creo que yo soy muy positiva y optimista en que somos capaces de lo que el mensaje es, bueno, interioricémonos y andemos más rápido. No esperemos a que mañana capaz, la dieta la empiezo el lunes, no, la empezamos hoy. O sea que si le ponemos como título a esta charla, en materia ambiental, Uruguay puede y debe rendir más, ¿es correcto? Es correcto. Gracias por venir, Mariana, un gusto recibirte. Encantada, gracias a ti. Jamón ahumado Picorel. Irresistiblemente ahumado.